¿Cómo están? Mucho gusto. Les quiero dar la más cordial bienvenida al octavo Summit de la Fundación País Digital. En primer lugar, agradecer al directorio de la Fundación País Digital que nos permite estar en este nuevo normal, con nuestro tradicional Summit, gracias justamente al desarrollo digital, al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, en esta nueva modalidad también, en formato no presencial. Nos convoca un panel muy interesante, básicamente el gran reinicio. Ese es el nombre que le hemos puesto a este panel y responde a un research, a una investigación del World Economic Forum en torno a la oportunidad que la pandemia del COVID-19 trae a nivel global. Ya sabemos que el COVID nos ha golpeado muy fuerte en términos de la crisis sanitaria, en términos también de nuestras economías, la pérdida y destrucción de empleo, impacto de las expectativas de los consumidores, fuerte endeudamiento fiscal y muchos otros elementos. Pero a la vez, mirando el vaso medio lleno, vemos también una oportunidad, un elemento muy positivo, y es tener la oportunidad de reconstruir economías y modelos de desarrollo de una forma bastante más inclusiva y sostenible. Y para ello, obviamente, queremos conversar con un conjunto de gente muy interesante en la materia, a quien voy a presentar a continuación. Quiero partir presentando a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien nos acompaña. Bienvenida, ministra. A Janet von Wolfersdorf, economista, ingeniera comercial. Bienvenida también, Janet. Al señor embajador de Chile ante la OECD, Felipe Morandé, que también nos acompaña hoy en día. Entiendo incluso está en París el señor embajador. Bienvenido. A Holger Polman, presidente ejecutivo de Sky Airlines. Y a Gonzalo Muñoz, empresario, emprendedor y High Level Champion de COP25. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por ser parte de este octavo Summit de País Digital. Evolución digital, nunca mejor puesto el nombre, adaptabilidad en tiempos de incertidumbre. Entonces, quiero partir el panel directamente con usted, señora ministra, y sabemos que tenemos un reto gigantesco en términos de la recuperación de la economía, en términos de la recuperación de los puestos de trabajo, un plan de reactivación muy ambicioso por parte de la administración del presidente Piñera, y al mismo tiempo objetivos muy fuertes y ambiciosos en términos de apego a los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, a la contribución determinada de Chile. He visto documentos muy exhaustivos en la materia. Pero ¿cómo compatibilizamos esta recuperación al más breve plazo posible con la oportunidad que plantea este gran reinicio de transformar nuestras industrias, de hacer un desarrollo más inclusivo, más sostenible, de hacer una apuesta por renovables, cambiar efectivamente la matriz energética basada en carbón, etcétera, etcétera? ¿Es una oportunidad real para Chile o realmente para los países desarrollados, para los países que realmente tienen posibilidad de enfrentar esta disyuntiva? Ministra. Muchas gracias, Esteban. Un saludo aquí a todos los panelistas y a quienes nos escuchan hoy. Sin duda enfrentamos un desafío mayor. La pandemia que ha golpeado al mundo es de proporciones gigantescas y ha generado un impacto en la no solamente salud de las personas, sino que en su posibilidad real de acceso al trabajo, ¿verdad? Y una situación económica muy dura a nivel global. Y si esto pega con fuerza a los países desarrollados, a los países en desarrollo aún más. Sin embargo, Chile tiene tres grandes características que permiten hacer de la necesaria reactivación económica que requerimos post esta pandemia una oportunidad justamente para acelerar nuestra transformación hacia un desarrollo más sustentable, más inclusivo, más limpio y más amigable con el medio ambiente. ¿Y por qué tenemos esas tres características? Primero, porque Chile tiene un compromiso y una visión de Estado en torno a un desarrollo sustentable, con compromisos claramente definidos. Tú mencionabas, Chile ha sido pionero justamente en presentar estos compromisos en la NDC y tiene una ruta clara con los objetivos a cumplir, con fecha, etcétera. Segundo, Chile tiene enormes ventajas económicas de la transformación hacia un desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima, un desarrollo sustentable, de ser un país que importa combustibles fósiles a un país que tiene un potencial gigantesco para transformarse en un verdadero potencia, ¿verdad?, productora de energías limpias. Y tercero, tiene necesidades sociales urgentes, sobre todo de los grupos más vulnerables de la población en torno a esta materia.
la sequía que nos golpea con fuerza, la contaminación que vive más del 50% de la población que vive en nuestro país, hacen justamente de esta crisis del COVID una oportunidad única para acelerar esa transformación hacia un desarrollo limpio. Y es por eso que este plan de reactivación económica que fue lanzado este domingo por el presidente Piñera contiene un eje fundamental, y es que de toda la inversión pública, el 30% de ella va a ser destinada justamente a proyectos sustentables que nos ayudan a enfrentar el cambio climático, adaptarnos al cambio climático y hacerse cargo de las necesidades más urgentes de la población en materia de sustentabilidad. En tres grandes áreas. Primero, la transformación de ciudades y comunidades sostenibles, y en ese sentido tenemos que gran parte de la inversión de este 30% de la inversión pública, el incremento de la inversión pública que va a estar destinada a hacernos cargo de la recuperación, la reactivación y la generación de empleos que necesitamos por COVID, está para generar ciudades más sustentables, es decir, viviendas sostenibles, revestimiento técnico, cambio de sistemas de calefactores, todo lo que es construcción de transporte limpio, edificios verdes, instalaciones de paneles solar para el acceso de energía limpia y accesible para la familia. Tenemos otro, ¿verdad?, importante eje que está en la adaptación al cambio climático y agua, acceso al agua, saneamiento de las aguas, todo lo que es infraestructura resiliente, todo lo que es borde costero, manejo de cuencas, 50 planes de desarrollo de manejo de cuenca. Y un tercer eje que va en bosques y biodiversidad, en todo lo que tiene que ver más de 24.000 hectáreas de forestación sustentable, todo lo que tiene que ver también con reconstrucción de paisaje y, por último, un tema muy relevante también, todo lo que tiene que ver con manejos de incendio. Toda esa temática que estamos hablando, ¿verdad?, el 30% de la inversión, algo inédito en esta materia, puede hacer de este tremendo dolor de la crisis del COVID esta oportunidad que estamos para acelerar esta transformación hacia un desarrollo limpio, más inclusivo y que nos permita hacernos cargo de las necesidades urgentes de las personas más vulnerables de nuestro país, generando empleo rápido en las regiones de Chile. Y esto es muy relevante, haciéndonos cargo de esta situación. Yo sé que yo creo que nuevamente es tremendamente duro lo que estamos viviendo, pero también, ¿verdad?, es esta oportunidad que se nos ha dado gracias a que tenemos una política de Estado clara en esta materia, que nos permite además tener transparencia y claridad en qué son los proyectos que vamos a considerar sustentables. Son aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de nuestra nueva NDC, ¿verdad?, de nuestros compromisos nacionalmente determinados para enfrentar el cambio climático. Y segundo, que den cumplimiento a la certificación del CBI, que es el Climate Bond Initiative, que nos permite, este marco que nos permitió sacar nuestros bonos soberanos verdes y que nos permite garantizar que estos recursos y generación de empleo van en la construcción de un desarrollo más sustentable y limpio para Chile. Muchas gracias, ministra. Muy importante tener esa apuesta así de contundente. Quiero pasar ahora a Janet. Pues la verdad que la crisis del COVID nos pilló antes con una, llamámoslo de alguna forma, una precrisis también de reflexión respecto a las desigualdades a partir del estallido social del 18 de octubre. Y claramente algunas de ellas se han acentuado en el contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son, Janet, a tu juicio, aquellas desigualdades en las cuales tenemos que actuar, siendo todas, por supuesto, muy relevantes, con mayor sentido de urgencia para asegurar que efectivamente ese gap, esa brecha, no se incrementa de forma exponencial? Muchas gracias ante todo y muy buenos días a todos, los colegas en el panel también. Bill Gates ya lo dejó claro en diciembre pasado cuando indicó que esta década que estamos partiendo justamente es la década de la desigualdad y cuando puso su foco además específicamente en la desigualdad a nivel patrimonial.
efectivamente me parece que esta es la desigualdad más sensible de todas. Y donde también hay que destacar que per se no necesariamente es mala. Por ejemplo, podría ser consecuencia de mayores niveles de innovación, por ejemplo, en lugares donde hay más patentes, investigación y desarrollo. De hecho, se puede evidenciar también un aumento de la desigualdad de riqueza como consecuencia de la innovación. Lo que no está bien es cuando esta desigualdad de riqueza se crea sin mérito o cuando es tan excesiva que va socavando la democracia misma o cuando frena la innovación por ser símbolo finalmente de mercados oligopólicos, burocráticos y cómodos. Y hoy día, no solamente en Chile, sino en el mundo, efectivamente vemos que hay un desafío estructural en estas materias frente al capitalismo y que levanta con fuerza la pregunta si crecientemente solamente beneficia a algunos pocos. Internacionalmente se está efectivamente notando una tendencia hacia la concentración económica, frente a lo cual los sistemas habituales pro competencia no tienen una respuesta clara. Por ejemplo, el Fondo Monetario analiza de que crecientemente hay márgenes de empresas grandes que no tienen explicación por innovación, sino más bien por posiciones dominantes en los mercados. Y a ello se suma también el análisis también del Fondo Monetario, por ejemplo, que la desigualdad a nivel del patrimonio es autorreforzante, en el sentido de que el que ya tiene capital sabe invertir mejor y tendrá mejores ingresos desde el capital y aquí sucesivamente. En Chile está claro que la desigualdad patrimonial no es consecuencia de innovación. De hecho, nuestra economía destaca por falta de innovación y complejidad económica. Hay una fuerte presencia de oligopólicos con altos niveles de opacidad. Sabemos muy poco sobre los oligopólicos, estando ya en la era de la data, en la era digital. A nivel de las personas, en consecuencia, Chile es uno de los países más desiguales a nivel del patrimonio. Y ello es problemático porque tiene una conexión muy sensible con nuestra democracia misma, con el sistema político. Incluso quiero recordar, 2000 años atrás, Aristóteles ya recordó que sociedades con alta desigualdad tienen democracias menos estables. ¿Cómo reaccionamos actualmente frente a estas desigualdades a nivel sistémico? Creamos, ante todo, lo que John Rawls llamó sistemas de capitalismo de bienestar y de ayuda social. Es decir, aceptamos que nuestro capitalismo tiende a la concentración económica y más bien buscamos remediar de forma ex post a través de impuestos y transferencias. No sabemos ni medir bien la concentración de riqueza. Ahora en la pandemia vemos además que se acelera la automatización y con ello el valor del capital en desmedro del valor del empleo. En esta situación, efectivamente es mucho más sensible la concentración de riqueza y el hecho de que solamente unos pocos saben invertir, sea en empresas, en robots, en algoritmos o en valores inmobiliarios. ¿Cuál es la alternativa a este capitalismo de bienestar? Rawls mismo propone avanzar hacia una property owning democracy, un capitalismo donde el capital está repartido en más manos. Implica avanzar hacia un capitalismo más equitativo, impulsar reformas, incentivos, como el mismo Foro Económico Mundial lo propone cuando llama a un reset. Más empresas de mediano tamaño, más movilidad social, menos oligopolios, más innovación y eventualmente la creación de un capital básico universal, un fondo de inversiones que podría pagar dividendos directamente a personas desde las inversiones que se hacen. ¿Cómo avanzar? Poniendo metas medibles a 10 años en cada una de estas áreas, y si el gobierno no lo hace a través de los gremios empresariales, ojalá para ir avanzando con una hoja de ruta clara basada en datos. Gracias, Janet. Quiero destacar sobre todo esa última dimensión, el medir. ¿Ah? Yo creo que efectivamente tenemos ahí un gran desafío país en todos los ámbitos. Quiero pasar ahora al embajador Morandé. Embajador, esta crisis sanitaria, el COVID-19, nos pilla también en pleno proceso de vivir la cuarta revolución industrial. Las tecnologías exponenciales, el Big Data, Analytics, la impresión 3D, la inteligencia artificial, con todo su derivado, el Machine Learning, Deep Learning, hoy día es una realidad. Y lo que estamos viendo es una adopción acelerada
no importa el tamaño de la empresa, no importa la industria de la inteligencia artificial. Y por supuesto se abren condicionantes regulatorios, condicionantes incluso éticos con el uso de la tecnología. Y me gustaría saber, embajador, ¿cuál es la discusión que hoy día se está teniendo, sobre todo en Europa, respecto a lo que va a ser efectivamente esta revolución de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la economía? Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este seminario, a este panel. Respecto de inteligencia artificial, bueno, yo creo que todos nosotros ya estamos familiarizados con asuntos cotidianos donde la inteligencia artificial está presente, ¿no? Todos somos usuarios, o muchos, de Amazon, de Spotify, de Google, e incluso cuando entramos a la página de un banco aparece siempre un chatbot que nos pregunta si tenemos alguna inquietud que ellos nos pueda resolver. Detrás de todo eso hay algoritmos de inteligencia artificial que están en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial además ha servido para apoyar en la actual pandemia, apoyar la comprensión de lo que es el virus COVID-19, ha permitido acelerar la investigación sobre posibles tratamientos y vacunas. La inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos, lo que a su vez permite detectar y hacer un diagnóstico respecto del virus, predecir su evolución, ayuda también a monitorear la propagación del virus y permite la vigilancia y el rastreo de contactos cuando hay que hacerlo para mantener el virus a raya. Hay ejemplos además en Chile que he visto yo en la prensa muy recientes de aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas al virus, como este semáforo del Paseo Ahumada que mide la aglomeración de gente y permite entonces un paso más expedito, y otra aplicación que vi también respecto de radiografías de tórax que facilitan la detección de la enfermedad. En general, respecto a la inteligencia artificial, lo que la OCDE hace es recomendar que cada país tenga su propia estrategia al respecto, una estrategia país en torno a la inteligencia artificial. En Chile se está trabajando en esto. Hay un grupo interdisciplinario que lidera el Ministerio de Ciencias, que está trabajando aceleradamente en esto y que debiera tener un resultado hacia fines de este año, donde se consideran aspectos, por supuesto, éticos, humanos, regulatorios, legislativos y de orden socioeconómico. En la actualidad hay un grupo más o menos de unos 26 países que ya cuentan con una estrategia de esta naturaleza y nosotros nos estaríamos agregando a ellos. Las estrategias no son iguales en todos los países, por supuesto, varían según cuáles sean los valores y lo que quiera impulsar cada país. Son muy idiosincráticas. Por ejemplo, en Francia, la estrategia que existe está muy enfocada en la regulación, en aquellos aspectos éticos, en procesos legislativos que son necesarios para enmarcar el desarrollo de la inteligencia artificial. En China, en cambio, tiene un enfoque muy diferente. Ahí lo que ellos están buscando más bien es ganar en la carrera para desarrollar inteligencia artificial a su máximo nivel, en una carrera que básicamente está planteada esencialmente con Estados Unidos. En Alemania, en cambio, tiene una postura más pragmática que se centra en fomentar la inversión en investigación en inteligencia artificial. En general, la OCDE destaca 5 aspectos que hay que tener en cuenta cuando pensamos como país en inteligencia artificial. En primer término, tenemos que pensar en cuáles son los factores habilitantes desde un punto de vista de infraestructura y de capital humano para favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial. Y aquí la infraestructura es básicamente infraestructura digital, acceso a Internet, banda ancha, de alta velocidad para todo el mundo. En términos de capital humano, por cierto, es la formación de personas en ciencias de datos, en general en tecnologías de comunicaciones y datos, actualización de los currículums de las carreras en las universidades de pre y posgrado, para que posteriormente haya una aplicación de la inteligencia artificial en la industria y también en los servicios del Estado. Un segundo punto que se resalta es que tenemos que estar conscientes de cuáles son los riesgos de la tecnología. No es una tecnología exenta de riesgos. Ya sabemos que si se aprovecha de un modo no ético, podemos tener situaciones complejas, y no solamente en lo que uno puede ver en las películas hoy día de algoritmos que toman decisiones que nos llevan a una situación que no queremos como personas, sino que también desde el punto de vista de lo que es la existencia de carteles en los mercados. Por ejemplo, hay toda una rama hoy día en la discusión sobre teoría de competencia,
que justamente pone el acento en cómo las nuevas plataformas digitales están alterando un poco la forma en que se construyen los modelos de negocio y los efectos que esto puede tener sobre la concentración económica. Entonces, hay riesgos envueltos en la aplicación y desarrollo de esta tecnología que tenemos que tener presente. En tercer lugar, tenemos que también estar conscientes de que la inteligencia artificial se basa en el uso de grandes volúmenes de datos, que son los que permiten, al aplicar los algoritmos, hacer descripciones y predicciones del comportamiento. Entonces, en este sentido, es bueno que exista colaboración interempresa, colaboración sector privado, sector público, para que haya datos a disposición del uso de mecanismos de inteligencia artificial que vayan en beneficio de las personas y el desarrollo de las empresas. Y también cooperación a nivel internacional. Un cuarto punto es que, tal vez por lo mismo, porque la inteligencia artificial requiere una gran cantidad de datos, es que tenemos que pensar que no es una solución milagrosa para todo. Por ejemplo, un país chico como nosotros tenemos una capacidad más limitada de generar datos, particularmente lo que es datos personales, para predecir el comportamiento de las personas. En ese sentido, podríamos de alguna forma no solo contar con la colaboración de otros países, sino que también podemos extrapolar la experiencia con el uso de datos de otra naturaleza para efectos de predecir comportamientos que nos interesan. Por ejemplo, el Data Observatory, que es esta institución que se creó con base en los datos astronómicos que se recogen en Chile, permite eventualmente un uso de lo que de ahí se extraiga en materia de información para predecir comportamientos de otros sistemas naturales, como por ejemplo los sistemas de bosques y otros sistemas agrícolas. Y finalmente, un punto que también hay que tener presente es que la inteligencia artificial, así como otras tecnologías exponenciales, se pueden desarrollar con un mejor potencial cuando interactúan entre ellas y se combinan de una forma innovadora. Esto es lo que hace el conjunto de cuestiones que hay que tener presente pensando en cómo desarrollar una estrategia de inteligencia artificial y cómo pensar en la manera en que la inteligencia artificial se puede desarrollar en un país. Muchas gracias, señor embajador. Yo creo que habló de temas bastante relevantes y críticos para el momento de la discusión en Chile. Colaboración, nuevo modelo de negocio, desarrollo de infraestructura digital, capital humano, un gran tema obviamente. Muchas gracias, embajador. Quiero ir a Holger, porque tú, Holger, participas hoy en día de una industria que es absolutamente golpeada, una de las industrias que seguramente va a tener un tremendo esfuerzo en términos de la recuperación, y también para varios analistas responsable entre el 2 a 3% de la generación de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, entendiendo que obviamente el golpe de la pandemia y la industria es brutal y había que asegurar la salud de tus colaboradores, asegurar efectivamente la caja, tener un mínimo de continuidad operacional, mirando hacia adelante y siendo un hombre de empresa. ¿Cómo logras conjugar los desafíos de construir esta transformación hacia una industria más limpia con el momento compañía que toca vivir producto de lo que ha sido efectivamente la crisis del COVID-19? Hola Mauricio, muchas gracias por considerarme también dentro de este panel y hola a todos. Mira, en el caso de Sky, nosotros, yo diría que a diferencia de otros operadores, hace tiempo atrás tomamos la decisión de tener una visión que está muy adaptada a lo que nosotros esperamos de las empresas en el futuro, que nosotros queremos ser la mejor aerolínea low cost para Sudamérica. Y explícitamente usamos el para porque en realidad queremos ser la mejor alternativa para la sociedad, no solamente para el accionista, sino que también para la gente que trabaja, para todos los stakeholders. Y uno de los stakeholders más importantes para nosotros es el impacto que nosotros podemos generar en el medio ambiente. Y en ese sentido, la pandemia, tú tienes razón, obviamente está teniendo un impacto gigante. La demanda que tenemos en este momento es menos del 10% de lo que solía ser. Y tenemos mucho capital invertido en aviones y cosas así. Y tenemos costos fijos relativamente altos y estamos haciendo un tremendo esfuerzo para poder sobrevivir esta pandemia. Pero, curiosamente, esta visión no la pusimos en hold, todo lo contrario. Incluso aceleramos el cambio de flota. Aprovechamos esta oportunidad para devolver en forma anticipada 9 aviones a los arrendadores
que son los aviones más antiguos, que son los aviones que generan más emisiones. Y en estos momentos somos la línea aérea con la flota más nueva, más moderna y menos contaminante de toda la región, de toda América. Son todos aviones A320neo, que es la última generación de aviones que solamente generan aproximadamente 60 gramos de CO2 por pasajero kilómetro, que es mucho menos que otros medios de transporte terrestres que hay actualmente. Entonces, además de reducir la capacidad, de bajar la cantidad de aviones, y que obviamente en este momento tenemos menos demanda, vemos un cambio también en el comportamiento de los clientes. Por ejemplo, los clientes corporativos probablemente van a viajar un poco menos gracias al tema de las videoconferencias. Y eso va a ser parte, va a tener un impacto en la industria de nosotros. Pero a lo que a nosotros nos respecta, queremos ser la línea aérea con las menores emisiones por pasajero kilómetro de la industria, y además tratar de promover que haya personas que usan otros medios de transporte que son más contaminantes que el avión, en este momento que empiecen a volar más con el avión. Por ejemplo, el automóvil, el punto de equilibrio entre viajar en emisiones de CO2, entre el auto por tierra versus el avión, el punto de equilibrio es que vayan 4 pasajeros por automóvil, en comparación con nuestra flota. 4 pasajeros por automóvil es muy lejos de lo que está sucediendo realmente. En este momento están entre 1,5 y 1,6 pasajeros por automóvil. Entonces, las emisiones que se generan en automóvil es mucho más que las que se generan en avión. Y ahí no es malo que exista una transición de que haya más gente que se mueve por tierra en este momento, que se mueva más hacia el avión. Y en el futuro lo que queremos es que ojalá el avión sea cada vez menos contaminante, y nosotros ya estamos en conversaciones con Airbus para la nueva generación de aviones que vienen, que la propulsión va a ser el nitrógeno verde, y un poco la ministra hizo referencia a eso. Son aviones que van a reducir las emisiones en un 75% en comparación con lo que hay ahora. Y en emisiones ya no me refiero a CO2, hay que empezar a mirar cada vez más el óxido de nitrógeno, el NOx, y también los contrails, que es la condensación, los trails de condensación, es la cola que se ve detrás del avión, que también tiene un impacto en los gases de efecto invernadero. Entonces, y con estos 3 principales gases, la nueva generación de aviones, que son estos aviones que van a ser propulsados con nitrógeno verde, en total van a bajar las emisiones aproximadamente un 75%. Así que, y esa es tecnología que va a estar disponible aproximadamente en 10 años más. Así que justo el timing para cuando nos toque devolver los A320neo es cuando van a estar entrando esta nueva generación de aviones que van a generar mucho menos emisiones. Y por ahora lo que podemos hacer es tratar de sustituir los medios de transporte más contaminantes hacia nuestro medio de transporte o hacia otras alternativas que ojalá sean menos contaminantes que las nuestras, ver cómo podemos compensar parte de las emisiones y otras iniciativas que estamos viendo como organización. Además, que, por ejemplo, los equipos que usamos en el aeropuerto, hemos estado invirtiendo en los últimos años en comprar cada vez más equipos eléctricos, y también hicimos un acuerdo con Engie, un acuerdo de suministro de energía verde. Tenemos que hacer un esfuerzo como compañía, y creo que nunca es suficiente. Tenemos que seguir buscando oportunidades de poder reducir nuestra huella en la industria y en el país. Muchas gracias, Holger. Y bueno, te felicito porque realmente es un tremendo ejemplo respecto a que se puede efectivamente compatibilizar esta urgencia de corto plazo producto de la crisis con la apuesta efectivamente para construir modelos de negocio bastante más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Gonzalo, a ver, quiero llevarte ahora a la arena del emprendimiento. Eres fundador de Triciclos, un tremendo emprendimiento que nos orgullece a todos y que ha salido por lejos ya de la escala chilena. Me gustaría conocer tu opinión, porque para construir este gran reinicio, esta nueva economía, pareciera ser que el emprendimiento es una de las claves, ¿ah? Y parece que nos enfrentamos también a una generación de jóvenes que creen en esto de hacer las cosas diferentes, que abrazan la economía circular, que abrazan los paradigmas de propósito y que quieren construir realmente soluciones que tengan, por supuesto, sentido económico, pero también sentido para los múltiples stakeholders. ¿Cuál es tu aproximación en términos de la oportunidad que existe para la construcción de esta nueva economía sostenible basada en emprendimiento? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también a todos los copanelistas. Un gusto estar aquí.
La primera aproximación que hago es desde las preguntas. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Y desde ese punto de vista creo que es importante analizar el COVID también desde las preguntas que tienen que ver con qué podríamos haber evitado o qué podríamos hacer mejor en no solo la lógica pasada, sino que también en cómo estamos enfrentando hoy los problemas, los desafíos y también las oportunidades que nos representa el COVID. Muchas veces nos hacemos permanentemente las mismas preguntas o respondemos de manera brillante las preguntas equivocadas. El emprendimiento basado en la lógica de la innovación, digamos, yo creo que la palabra de fondo acá es innovar, es qué preguntas nuevas me puedo hacer, qué me muestra el COVID respecto de potenciales errores que cometí en el pasado, de los cuales puedo aprender, pero de qué manera también puedo enfrentar el futuro haciéndome preguntas nuevas. Esa lógica, primero déjame sacarlo del emprendimiento tradicional y llevarlo al intraemprendimiento, porque creo que todo lo que acaba de hablar Holger es brillante desde esa perspectiva. Entonces, lo que estamos viendo a nivel global es cómo el COVID nos muestra la posibilidad de generar intraemprendimiento en base a hacernos preguntas que muchas veces son difíciles, pero que nos llevan a caminos tremendamente virtuosos. Y creo que uno de los ejemplos que mostró Holger con el hidrógeno verde, lo mencionó también la ministra, es realmente brillante desde el punto de vista no solo de las oportunidades que ofrece para descarbonizar la matriz energética en toda la fracción que no podemos descarbonizar a partir de simple energía renovable inyectada al sistema eléctrico, sino que a partir de procesos complejos como el de la aviación. Eso va a llevar también a cambios culturales brillantes y realmente fascinantes, que tienen que ver con también mucho de lo que habló el embajador Morandé, digamos, la posibilidad de poder cambiar nuestra cultura, fortalecer nuestra capacidad de nuestra cultura y nuestra capital humano, en fin. Pero también yo creo que hay un tema que es central, por lo menos también desde la óptica de cómo yo he operado en los años de vida laboral, y tiene que ver con que no es cualquier tipo de emprendimiento. Nosotros necesitamos empezar a fortalecer considerablemente los emprendimientos sustentables, emprendimientos, como dijo la ministra Smith, que están alineados con esta agenda que está confirmada, que está reforzada cada día más, que llegó para quedarse, porque nos da lo mismo que nosotros generemos emprendimientos por simplemente el hecho de emprender y mover la economía. Tenemos que hoy en día focalizarnos fuertemente en ese 30% que nos contó la ministra Smith y mucho más que podemos hacer en materia de que todo lo que estemos haciendo contribuya no solo a fortalecer nuestra economía, a generar puestos de trabajo, a disminuir condiciones de problemáticas de inequidad, a disminuir problemáticas de contaminación local, pero sobre todo también a fortalecer la resiliencia del sistema global, a ayudar a resolver el tema del clima y muchos otros problemas ambientales que estamos enfrentando cotidianamente. Entonces, la lógica que nombró Holger de ser una empresa que busca ser la mejor para el mundo y no solo compitiendo por ser la mejor del mundo, es una lógica que debiera estar centrada en cómo emprendemos. Desde ese punto de vista, otro elemento que es central de lo que está ocurriendo, que nos ofrece el COVID, es que, como siempre, digamos, el emprendimiento es una tela en blanco, que definitivamente permite proponer un norte común, permite hilar historias con productos y servicios coherentes, sirve siempre como un ejemplo para que otros también se involucren en distintos aspectos de la cadena de valor, desde los proveedores, los clientes. El emprendimiento tiene esta fuerza, este magnetismo que ayuda a conectar a la gente, pero también permite avanzar hacia un nivelado de cancha, sobre todo cuando nos hemos dado cuenta que las tecnologías habilitantes hoy en día han bajado las barreras de ingreso a muchos mercados. Hoy en día nos estamos dando cuenta que, por supuesto, las tecnologías no solo digitales, sino que también soluciones físicas, como la impresión 3D, la robótica, la generación de energía renovable distribuida, lo que se llama hoy en día la cosecha de energía limpia, el secuestro de carbono, las tecnologías biológicas, tanto a nivel macro, micro, nano, son hoy en día tecnologías cuyas barreras son cada vez más bajas y por tanto permiten que efectivamente nos podamos encontrar con la posibilidad de este lugar común, ¿no? De que el COVID está siendo el mejor gerente de tecnología e innovación, no solo para muchas empresas, sino que también para muchos emprendimientos. Hemos acelerado cambios que hacen pensar que definitivamente hoy tenemos una base emprendedora mucho más sofisticada que la que teníamos antes. Incluso hay un elemento que es interesante, como el COVID y el hecho de que nos hayamos movido a la era virtual ha disminuido, ha reducido las brechas intergeneracionales. Hoy nos encontramos también con personas de edades mayores que no estaban relacionándose en el mundo virtual y hoy en día están logrando conectarse con muchas de esas soluciones que hablaba el embajador Morandé. Yo creo que hoy
tenemos condiciones muy valiosas para imaginarnos cómo esto va a ayudar a ir nivelando un poco más la cancha respecto, por ejemplo, a lo que mencionaba Janet. Definitivamente uno de los grandes desafíos es cómo nivelamos la cancha en lo financiero. Ese es un tema que todavía necesitamos avanzar mucho más para que efectivamente todo esto que estoy contando se exprese en la realidad a través de emprendimientos sustentables asociados a tecnología que contribuyen a disminuir los problemas ambientales y a disminuir los problemas de equidad. Gracias, Gonzalo. Efectivamente, los emprendedores necesitan acceso al capital y efectivamente es uno de los temas que nos debiese preocupar a la hora, como tú bien dices, de hacernos las nuevas preguntas, las preguntas que requiere este nuevo contexto, este nuevo reinicio. Ministra, quiero volver a usted para preguntarle en términos bien concretos ahora respecto al proceso de transformación que viven los estados ahora. Porque al final de cuentas los estados, obviamente con la conducción de los gobiernos de turno, son parte importante de los impactos que también tiene la actividad del aparato público en el ecosistema, en el medio ambiente. Hemos visto esfuerzos de algunos gobiernos en términos de agenda de transformación digital, gobierno electrónico, simplificación de trámites, utilizando efectivamente estos componentes de la cuarta revolución industrial, apuestas decididas por el paperless, no más papeles en la administración pública, medición y compromisos concretos en términos de huella de carbono. Y ustedes tienen una iniciativa muy interesante respecto a Estado Verde. Entonces, me gustaría saber en concreto, ¿dónde usted colocaría los principales acentos de este esfuerzo también del Estado de Chile? Bueno, tal como tú dices, la agenda de transformación hoy día es el mundo. El mundo se tiene que transformar, ¿verdad?, hacia un desarrollo más inclusivo, un desarrollo más sostenible. Y obviamente que la administración del Estado tiene que hacerse cargo de este fenómeno. ¿Por qué de manera tan relevante? Tenemos que entender que el Estado, el aparato del Estado, no solamente el que presta servicio a toda la ciudadanía, por lo tanto, tener acceso a servicios, ¿verdad?, de mejor calidad, más cercanos, etcétera, pasa por una transformación de la forma que nosotros realizamos estos servicios, pero también, por otra parte, por el hecho de que el Estado llega a consumir el 4% del PIB. Por lo tanto, es un actor tremendo dentro del desarrollo del país. Y por eso este programa Estado Verde, ¿qué es lo que hace? Que básicamente trae a todos los órganos del Estado, y esto es muy relevante porque son todos los ministerios, Contraloría, la Cámara de Diputados, el Senado, el Poder Judicial, etcétera, en este programa que establece los criterios que se tiene que adoptar los órganos del Estado para tener un desarrollo sustentable. Y en esto tiene metas muy claras y específicas en 4 ámbitos. Primero, en medir la huella de carbono y tomar medidas para justamente reducir la huella de carbono del Estado. Segundo, tiene medidas muy directas, y tú algo mencionabas, en el tema de reducción de uso de nuestros recursos naturales, que nosotros, ¿verdad?, partamos disminuyendo el uso y hagamos un uso más eficiente. Y en ese sentido, al año 2022, ¿verdad?, en este programa Estado Verde tiene una meta de disminuir un 30% el consumo de papel por parte del Estado. Es decir, en 2 años son cifras gigantescas cuando nosotros las vemos acumuladas. Lo mismo el uso de energía, y también, ¿verdad?, tiene un foco importante en la reducción del consumo de agua. Pero además establece criterios de compra sustentable para todos los órganos del Estado, que este gran poder comprador, ¿verdad?, que tiene el país, que se establezcan estos criterios de compra sustentables que haga, que tire justamente esta innovación, este desarrollo que comentaba muy bien Gonzalo, de los emprendedores que cumplan criterios de sustentabilidad. En la medida que nosotros como Estado, ¿verdad?, tenemos y establecemos en nuestro programa de compras del aparato público criterios de sustentabilidad, el cambio en los patrones de consumo y en el cambio en los patrones también de producción de los distintos emprendedores y las empresas del país cambia para dar cumplimiento justamente a estas exigencias de sustentabilidad en las compras por parte del Estado. Así que este es un programa que lo lanzamos el año 2019 con el presidente, y la verdad es que ha tenido un impacto
más rápido que el que nosotros pensábamos. Nosotros teníamos la meta de partir al principio, ¿verdad?, con un grupo más reducido de ministerio, pero quiero destacar el tremendo interés de otros órganos del Estado de incorporarse, por eso incorporamos no solamente al Poder Ejecutivo, sino que al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Contraloría General de la República, lo que nos da una capacidad de transformación del aparato del Estado mucho más rápida. Y por otra parte, como tú señalabas, ¿verdad?, está el plan de gobierno digital, y eso también hacerse cargo de manera anticipada de la puesta en marcha de la ley de transformación digital del Estado, ¿verdad?, que se aprobó en el noviembre del año pasado. Y para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente también hay un tema muy importante para eso, para poder utilizar la transformación digital del Estado para tener una mayor cercanía y participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales que son claves para poder transitar en esta transformación hacia un desarrollo más inclusivo, más sano, más limpio y sustentable para nuestro país. Y así destacar cómo estamos generando no solamente en el proceso de ventanilla única, sino de manera anticipada, sino que además en los procesos de participación ciudadana con vías telemáticas, que no vienen a reemplazar los procesos de participación ciudadana presencial, sino que permiten ampliar la participación ciudadana y mejorar la participación de las personas en estos procesos, donde Chile, ¿verdad?, tiene mucho que avanzar. Así que esa es básicamente una agenda bien importante. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ya a los 38 subsecretarías también del Estado participando de este proceso de transformación y esperamos, ¿verdad?, cumplir estas metas bastante ambiciosas, pero que nos permiten dar un cambio rotundo en la manera en que funciona el aparato estatal. Gracias, ministra. Pues efectivamente, hablar de sostenibilidad sin hablar de desarrollo digital y empoderamiento ciudadano a través de la conectividad parece un imposible, así que me alegra muchísimo también que estemos ya en esa línea. Quiero volver ahora a Janet. Pues ya sabemos que efectivamente la empresa chilena ha sido muy golpeada con el contexto de pandemia COVID. Hemos tenido que asegurar, como comentábamos anteriormente, la salud de nuestros colaboradores, hemos tenido que asegurar la continuidad operacional, pero llega el momento de crear efectivamente este nuevo reinicio. Y en esto la empresa juega un rol fundamental. Y la empresa tiene que estar en la discusión. ¿Cuál es, a tu juicio, Janet, el nuevo estándar, el nuevo nivel de exigencia que tienen tanto la capa ejecutiva como los gobiernos corporativos de las empresas en Chile a la hora de entrar en esta discusión, entendiendo también a la empresa en una dimensión que quizás hasta ahora no era la más visible, y es la empresa también como ciudadano corporativo y como agente de cambio de esta nueva sociedad que queremos construir? Muy interesante pregunta. Primero, pienso que la preocupación fundamental de ejecutivos y directorios hoy día debería ser salir de la presión de corto plazo para pasar a una preocupación por el mediano y largo plazo. De hecho, Didier Reynders, comisionado de la Unión Europea, lo indicó recientemente cuando dijo que hace 30 años atrás la mayoría de las empresas reinvirtieron la mayor parte de su ganancias en el desarrollo de largo plazo, y hoy día esto sería más bien la excepción. Razón por la cual hoy día vemos que la Unión Europea está impulsando una regulación a los deberes, incluso quizá a las dietas de los directores, para calibrar los intereses de la empresa con los intereses de sus stakeholders, que son igualmente importantes para la sostenibilidad financiera de la empresa, pero justamente en un horizonte de tiempo más extendido. Me parece destacado observar este desarrollo en la Unión Europea, porque pienso que se ha hablado mucho de stakeholder capitalismo, también de empresa con propósito, pero en gran parte parece marketing, mientras no tenemos claro cómo medir eso o cómo crear incentivos efectivos para avanzar de forma medible. Lo digo además viendo en paralelo que la recompensación de gerentes en Chile y en la región está muy enfocado en el corto plazo, en el evita fin del año, en diciembre,
lo que implica que no debería asombrarnos que hablamos de sostenibilidad, pero vemos que los avances son más lentos de lo esperado. Eso fueron datos del Dow Jones Sustainability Index que muestran justamente una preocupación por la remuneración, los bonos de los CEOs. Además de eventuales regulaciones como lo impulsa la Unión Europea, quisiera mencionar dos aspectos clave que considero importante para fortalecer este rol ciudadano, el rol de la empresa en la sociedad. Uno, pienso que es importante avanzar en transparencia basado en datos de calidad de nuestra economía y de las empresas. Hoy día las empresas listadas en Chile están detrás de sus pares en la región también en materia de transparencia. Lo muestra el Dow Jones Sustainability Index. Además, no tenemos mucho o casi nada de reporting a nivel de empresas que no están listadas, algo que se debate en Europa también, y nos falta una taxonomía también para poder comparar mejor el impacto en lo medioambiental y lo social y entender los gobiernos corporativos de la empresa. Por último, también vemos que las memorias de las empresas tienden a enumerar actividades que se hayan hecho sin tener objetivos claros o cuantificar riesgos de la actividad empresarial sobre el medio ambiente o sobre las personas que están en relación con el negocio mismo de la empresa. Bueno, si la empresa toma en serio su rol en la sociedad, debería proponer desde la empresa cómo transparentar mejor cómo impacta al medio ambiente, cuánto innova, cuánto coopera y cómo gestiona sus riesgos respectivos con datos de calidad. Y así pienso que podemos distinguir mejor no solamente los mejores actores, sino también darle incentivos a los que están más atrasados en avanzar y así ir nivelando la cancha. Aquí también en Europa vemos un avance muy interesante. De hecho, la Comisión Europea ya ya anunció de que va a crear un mercado de datos unificados que une los datos de sostenibilidad de todas las empresas con la idea de que finalmente ciudadanos, consumidores, empleados podrán ir comparando las empresas o los sectores económicos, ojalá en materia de sostenibilidad. Otra tarea crucial para ejecutivos y directivos es fortalecer el rol de la empresa en materia de cómo se relaciona a través del lobby con el mundo político, porque tal como Rebecca Sam del grupo Dow Jones indicó, una empresa no es sostenible cuando solo lo es a nivel operacional, pero cuando va al Congreso finalmente pide subsidios o eliminación de trabas medioambientales. Eso es una contradicción que distorsiona el debate y los poderes democráticos. Entonces, el rol de los CEOs y también de los directivos es entender en este contexto desigual, cambiante y frágil en el cual estamos, que se espera de ellos a través de su voz política, que pueden y deben impulsar cambios sostenibles. Eso implica fortalecer y repensar el rol de los gremios en la sociedad, que por ejemplo una SOFOFA no solo indique cuáles son los proyectos de ley en relación con el medio ambiente que son una piedra de tope para el crecimiento, sino que la misma SOFOFA proponga a través de su Comisión de Política Pública cómo crecer de forma circular, al mismo tiempo cuidando los glaciares y los humedales, que sean los gremios que impulsan esta agenda, sea en sostenibilidad, anticorrupción, carbono, neutralidad, transparencia corporativa. Utópico, bueno, francamente, yo pienso si los gremios, si las empresas, los CEOs no toman este rol, sencillamente van a perder credibilidad porque van a provocar que las propuestas necesarias que busca la sociedad van a llegar por fuera y probablemente más polarizado. Entonces, la oportunidad es impulsar los cambios necesarios desde el mundo empresarial mismo. Gracias, Janet. La verdad que muy completo análisis. Pareciera que efectivamente el listón tiende a incrementarse notablemente en términos de exigencia, este nuevo capitalismo moral, capitalismo orientado a stakeholder, capitalismo consciente, y todas estas vertientes claramente apuntan en esa dirección. Embajador, quisiera volver con usted quizá en esta faceta más de economista suyo, porque claro, en un momento donde estamos viviendo este shock brutal en la economía, como comentábamos al inicio, parece que hay que
hay que votar todo, parece que hay que hacerlo todo de nuevo, parece que el mundo se construye a partir de este momento, y eso tampoco es así. Aparecen obviamente nuevos imperativos. Gonzalo lo comentó muy bien, el principal acelerador del proceso de transformación digital y la innovación está siendo el COVID-19, y hay un concepto que Naciones Unidas hace algunos años ya empezó a acuñar con esto del Build Back Better, las 3B, y es básicamente, pues, habrá que rediseñar lo que haya que rediseñar, más todavía en esta nueva invitación a plantearnos modelos de desarrollo económicos, sociales más sostenibles, más inclusivos, pero también con el cuidado de mantener los equilibrios y sobre todo que las cosas que se han hecho y se han hecho bien las podamos mantener y sobre ellas construir. ¿Qué visión tiene usted respecto a esa forma de enfrentarse a este rediseño en tiempos donde pareciera que todos queremos obviamente renacer, digamos? Bueno, este concepto del Build Back Better es un concepto, tal como tú señalas, que tiene algunos años ya y que fue acuñado en su momento para referirse a lo que venía después, las recuperaciones después de desastres naturales. Yo siempre me imagino esta construcción que se hizo en la costanera de Constitución, ¿verdad?, posterior al terremoto y maremoto, que ahora, muy bonito además, tiene una defensa respecto a lo que pudiera ser un evento parecido en el futuro. Así se reconstruyó la costanera y se reconstruyó mejor y además resiliente. Un poco esa era la filosofía. Ahora, en el caso actual, la coyuntura que tenemos hoy día, la idea se centra en cómo recuperar la economía, enfatizando resiliencia y aprovechando de avanzar y no retroceder en materia tanto de inclusión, pero sobre todo medioambiental. Y por esto es que se recomienda, para efectos de el análisis, centrar los objetivos de política más en el bienestar social definido ampliamente que en el mero crecimiento económico, donde este concepto de bienestar social incluye, por supuesto, la prosperidad, incluye la inclusión, la sustentabilidad y hoy día con mucha fuerza resiliencia frente a fenómenos como el que estamos viviendo. Todas estas dimensiones tienen en común algo que es muy importante y que tú lo destacabas en cierta forma en tu pregunta, y es la necesidad de que las decisiones urgentes que hay que tomar hoy día para enfrentar los efectos de la pandemia, los efectos económicos sobre todo, tomen en cuenta, incorporen una perspectiva también de largo plazo, porque no nos vayamos a quedar resolviendo problemas de corto plazo, afectando lo que va a ser después el desarrollo en el largo plazo. Y déjenme referirme a algunas cuestiones en esta dirección que tienen que ver con la temática medioambiental en particular. La OCDE recomienda a los gobiernos que al diseñar e implementar políticas de reactivación económica, a propósito de la pandemia, se fije en los siguientes aspectos. En primer lugar, evaluar sistemáticamente los posibles impactos negativos que puedan tener sobre el medio ambiente en particular las medidas fiscales y tributarias que se implementan para efectos de reanimar la economía. Todos sabemos la presión, por lo demás muy justificada, que sienten hoy día los gobiernos para implementar políticas que levanten la economía después de toda esta crisis tan profunda que estamos viviendo, a minorar las caídas de empleo que estamos experimentando, a minorar las quiebras, en fin, todos los efectos económicos que ya conocemos, y que estas políticas de estímulo que se apliquen, eso es lo importante tener en cuenta, no creen efectos que son no intencionados, que pueden dañar el medio ambiente o que pueden dañar también la resiliencia sanitaria. Es decir, tener esto como un criterio. Cuando pensemos y diseñemos políticas para reanimar la economía, fijémonos que al pasar no tengamos estos efectos no deseados sobre el medio ambiente y sobre las políticas medioambientales. Por ejemplo, si se trata de reestimular la demanda, que no se nos ocurra poner un subsidio o bajar los impuestos a los combustibles fósiles, ¿verdad? Que sería una manera de disminuir costos para las empresas, pero que tendría un efecto claramente detrimental sobre las metas del medio ambiente y en particular sobre la contaminación atmosférica en el corto plazo. Segundo punto a considerar, no retroceder en los estándares medioambientales como parte de los planes de recuperación. Es decir, existe la tentación, digamos, para facilitar una recuperación económica más acelerada,
de hacer vista gorda o suspender temporalmente las exigencias que existan en materia medioambiental, en materia de polución, de contaminación al aire, de contaminación del agua o protección de la biodiversidad. Entonces, en este sentido, la advertencia es, por favor, tratemos de que cuando pensemos en políticas de estímulo a la actividad económica, no hagamos este ejercicio de evitar, aunque sea temporalmente, que no se cumplan medidas medioambientales, porque en definitiva el resultado puede ser peor, porque si terminamos con un medio ambiente más dañado o postergamos la consecución de metas medioambientales, puede que tengamos a la vuelta de la esquina una nueva crisis de otro origen tal vez, pero crisis al fin que va a afectar también la economía. Un aspecto adicional que se debe tener en cuenta es, en la medida de lo posible y siempre que no sea distorsionador desde un punto de vista de lo que es la administración de las políticas públicas, que la ayuda y el soporte financiero que ofrezca el Estado para enfrentar la pandemia a las empresas y sus efectos económicos, la pandemia y sus efectos económicos, en ciertos sectores se condicione a mejoras medioambientales. Acá en Francia, el ejemplo más patente al respecto es Air France, y seguramente Jorge lo conoce, donde el gobierno francés estuvo dispuesto a implementar una operación de salvataje financiero o de apoyo, más bien, antes de salvataje a la compañía, en la medida en que Air France se comprometió a hacer una serie de medidas e implementaciones respecto, por ejemplo, de la modernización de la flota, de cómo se manejan los pasajeros al interior de las cabinas, etcétera, etcétera, que apuntan en la dirección de un mejor medio ambiente a partir de este apoyo que hace el Estado a una empresa que está con problemas por la pandemia. Otro punto importante, y que la ministra lo ha destacado en su intervención, es orientar las inversiones públicas que se implementen con motivo de la pandemia, a apoyar obras de mitigación, adaptación, descarbonización. Es decir, que aprovechemos esta oportunidad, entre comillas, vamos a decirle así, poner este nombre, de que tenemos necesidad de abrir un poco la billetera fiscal con bastante generosidad para que estos recursos que vamos a poner sobre la economía para que se reanime la actividad económica se canalicen hacia obras públicas que justamente apunten en la dirección que he señalado, mitigación, particularmente de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, como la descarbonización, y también adaptación. El anuncio que hizo el gobierno de este plan de inversiones que contempla más de 4.000 millones de dólares en los próximos 2 años en materia de obras públicas adicionales, más o menos 1.000 de esos 4.000 millones están en obras públicas que tienen que ver con obras hídricas, ¿verdad? Que a su vez apuntan a adaptación frente a lo que ha sido esta larga sequía que ha sufrido el país. Un aspecto adicional importante a tener en cuenta es la comunicación de que las medidas que se están tomando para estimular la economía y que son coherentes además con la promoción de un mejor medio ambiente, son también medidas necesarias para enfrentar la siguiente pandemia, ¿verdad? E incluso tal vez los coletazos de la actual. Aquí el ejemplo más claro es la disponibilidad de agua para lavarse las manos. En muchos países, ¿verdad? La disponibilidad de agua no es mucha y el acceso al agua potable sobre todo, en algunos casos es no existente o muy escaso. Y por tanto, la posibilidad de lavarse las manos, que es algo tan fundamental para evitar la propagación del virus, ¿verdad? No está ahí disponible. Entonces, lo que se haga en esta dirección, que es coherente con un mejor medio ambiente y con también reestimular la economía, es algo que sirve para enfrentar la siguiente pandemia o la actual. Y en general, el principio de que en general un medio ambiente más limpio y sano es bueno para la salud de la población, eso estamos todos de acuerdo, lo que hace a su vez la población más resiliente frente a fenómenos como el del COVID. Muchas gracias, embajador. Efectivamente, el concepto de resiliencia que toma un tremendo protagonismo porque, como usted bien dice, tenemos que estar preparados después de lo que hemos aprendido en la pandemia del COVID-19, tenemos que estar preparados para todo, ¿ah? o al menos para casi todo. Estamos llegando al tiempo que teníamos para este panel, con lo cual
las últimas dos intervenciones les voy a pedir, tanto a Holger como a Gonzalo, que sean lo más breve posible. Holger, ya comentábamos anteriormente que seguramente después de la caída de las Torres Gemelas, este es el segundo gran shock para la industria, pero también es un espacio en este gran reinicio, en esta forma de construir un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, una tremenda oportunidad para innovar. Y nos pilla también, como decíamos anteriormente, en plena cuarta revolución industrial, con una forma de entender este ecosistema en donde ya los elementos mecánicos, con los sensores, con la electrónica, con la data, configuran posibilidades para nuevas innovaciones en modelos de negocio, en innovaciones en experiencias digitales, en nuevos productos y servicios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría entender tu aproximación desde Sky a esta oportunidad de innovación, en este concepto que Michael Porter en el año 2015 retrató muy bien en su paper Smart Connected Products. Y entender en particular cómo ves tú, y hemos estado asistiendo a múltiples eventos, seminarios respecto al futuro del trabajo. Y alguien también comentaba el elemento clave y central del capital humano en tiempos de cuarta revolución industrial. ¿Hay riesgo realmente en el corto plazo del reemplazo del hombre por la máquina, por el bot? ¿Eres optimista en esa medida? ¿Qué rol tiene la empresa en términos del upskilling y reskilling del capital humano? Y breve, Gracias, te lo puse complejo, y breve además. Mira, en general, por lo menos en el caso de Sky, yo te diría que nosotros, desde que hicimos el cambio de modelo de negocio y además el cambio de imagen, si ustedes se dan cuenta de que dimos vuelta a la K. Y el darle la vuelta a la K es parte del mensaje que nosotros tenemos hacia adentro también, la organización, que a nosotros nos gusta darle la vuelta a las cosas y no quedarnos con los paradigmas que son estándar de la industria. Y en ese sentido, bueno, fuimos los primeros que introdujimos el modelo de negocio low cost acá en Chile, a pesar de que mucha gente no creía que podía ser exitoso. Lo hicimos y también, además de eso, ahora somos la primera aerolínea en tener una flota 100% A320neo en el mundo. Y fuimos los primeros en dejar de hacer las celebraciones con arco de agua, es decir, nos gusta ser innovadores en general. Ahora, en materia de tecnología, la prioridad durante la pandemia ha sido cómo poder agregarle más capacidades de autoservicio al cliente. Obviamente está también el tema del low touch economy, es decir, de hacer todo lo posible para que el cliente no tenga que estar tocando cosas o entrar en contacto directo con otras personas. Y para eso eliminamos algunos de los servicios durante la experiencia, pero eso probablemente va a durar durante la época de la fase de contagio del virus. Y después se van a ir recuperando parte de esos servicios. Yo creo que lo que va a quedar definitivamente es que la tecnología que nosotros desarrollamos dentro de la empresa tiene que estar diseñada para empoderar al cliente. Y creo que eso es esencial, no solamente para nuestra industria, sino que también en general para todas las demás industrias. Y muchos de los innovadores que están saliendo en otras industrias están con el foco en empoderar al cliente, en entregarle más información para que el cliente pueda tomar la decisión y no la forma tradicional de las empresas, que es que buscan que los ejecutivos tengan toda la información para poder tomar las buenas decisiones. La gracia es que ojalá sacarte todo ese buffer del ejecutivo o de las decisiones internas del negocio de por medio y hacer que el cliente pueda tomar las decisiones en base a la información que él puede obtener directamente de toda la tecnología que tú pones como parte de los procesos. Y ahí creo que tenemos como industria una oportunidad grande por delante con todos los sensores que tienen los aviones hoy en día. Esta nueva generación de aviones que tenemos nosotros tiene más de 30.000 sensores. Y esos sensores hoy en día entregan una cantidad de información, muchísimos teras, por toda la operación que nosotros tenemos, y solamente las líneas aéreas están usando aproximadamente el 1% de esa data. Y esa data te permite hacer operaciones más seguras, te permite hacer más mantenimiento predictivo y también te permite el día de mañana entregarle parte de esa información hacia el cliente. También mejorar la eficiencia de la operación. Y nosotros le hemos dado mucho énfasis al uso de esta data, específicamente en temas de seguridad. Y ahí creo que nos pegamos un salto tremendo, porque en nuestra industria, de los últimos 10 años, el 70% de los accidentes ocurren durante la fase de aproximación, el momento que está aterrizando el avión. Y el foco se ha ido en poder analizar cuáles son los precursores
de esos accidentes. Y dentro de eso se crearon un montón de parámetros o datos que nosotros monitoreamos para asegurarnos de que la energía del avión sea bien manejada durante la fase de aproximación. Y ahí nosotros hemos bajado drásticamente la cantidad de aproximaciones desestabilizadas, que es justamente lo que se llama que uno no esté cumpliendo dentro de un determinado rango de esos parámetros que nosotros consideramos como parámetros seguros. Y bajamos, no sé, pues en los últimos años hemos bajado a menos de un 0,1% de tasa de aproximaciones desestabilizadas, siendo que el promedio de la industria es 1,7, 2%. Creo que ese es un ejemplo del buen uso de la data, y además, obviamente, esta data es como parte del IoT, porque gracias a estos sensores nosotros transmitimos después de cada vuelo toda la información de cada uno de los vuelos, y el mismo día o el día siguiente a más tardar ya hemos hecho un análisis completo de la data de seguridad del vuelo. Sabemos qué es lo que pasó, podemos llamar al piloto y preguntarle qué pasó en este vuelo, por qué te saliste de este parámetro, y tomar las medidas para poder evitar de que esa situación se vuelva a ocurrir en el futuro. Así como hablo de este caso específico de la seguridad, hay muchas otras usos que se le puede dar a esta data, y creo que ahí está gran parte del desafío por delante, además de la cuestión esta del empoderar. Así es, Holger. Y creo que en este paradigma de la Internet de las cosas, de Internet of Things, hay un anuncio bien interesante del gobierno de Chile hace algunas semanas atrás con el lanzamiento de la licitación de espectro 5G, que también creo yo que va a ser una tremenda noticia para mantener el liderazgo chileno en términos de desarrollo y adopción tecnológica. Ya ha llegado la hora de terminar el panel. Gonzalo, yo creo que la experiencia también que pudiste ganar con COP25 junto a la ministra Schmidt en términos de la conexión con los más jóvenes, incluso la conexión con nuestros niños. A mí en particular me parece un tema absolutamente fundamental la generación de esa conciencia medioambiental, no solamente la generación futura de competencias científico-tecnológicas, y todo lo que es el mundo STEM, que hemos estado desde la Fundación País Digital muy involucrados, trabajando con el ecosistema educativo, sino en un sentido mucho más amplio, pensando en esos ciudadanos del 2040, que van a ser los que van a tener el liderazgo de poder avanzar a Chile hacia un modelo de desarrollo mayor y más sostenible. ¿Cuál sería tu visión respecto a las intervenciones que tenemos que hacer en estos momentos en el sistema educativo y en sentido muy amplio para poder generar efectivamente esa conciencia que para mí particularmente es fundamental cuando hablamos de sostenibilidad? Mira, yo creo que es importante entender que así como el COVID ha sido este gran acelerador de la transformación digital, la juventud ha sido un acelerador de la sustentabilidad a nivel empresarial de manera pero contundente. La cantidad de líderes empresariales que están hoy en día vinculándose a la agenda de sustentabilidad, fundamentalmente porque necesitan cambiar su forma de atraer y retener talento, es impresionante. Es la principal razón. La segunda yo diría que es la financiera. Pero cuando hablamos de ese talento que está entrando y que está exigiendo que efectivamente haya una conexión valórica, esa conexión necesita ser transversal, necesita por supuesto venir desde los currículos académicos, necesita ser una base, un mínimo sobre el cual nos relacionamos, ¿no? La gente entra hoy en día a una organización diciendo yo necesito que aquel tiempo, aquel esfuerzo que yo voy a hacer por la organización tenga por lo menos una razón de ser, en que mi actividad represente mis propios valores. Y eso, por supuesto, también se tiene que traducir a los currículum, ojalá escolares, universitarios, donde hoy en día además tenemos una base marcada por los objetivos de desarrollo sostenible. No hay que inventar la rueda. La Universidad Católica, de hecho, tiene hoy en día un programa transversal a todas las carreras que justamente enseña sustentabilidad basada en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que firmaron todos los países del mundo. Entonces, tenemos hoy en día una base sobre la cual avanzar, pero yo diría que es importante conectarlo con efectivamente qué es lo que significa para esa agenda el desarrollo tecnológico. Porque no basta solamente con el desarrollo, esto tiene que ir basado efectivamente en criterios científicos, pero además en una ética que busque el bien común. Yo tiendo a echar de menos, ¿no es cierto?, una figura también donde se nos enseñe un poco lo que antes se enseñaba a través de cultura cívica o algo de eso, que tiene que ver fundamentalmente con combatir el individualismo, con aumentar el rol de la ciencia, con que las personas nos reconozcamos también como entes
biológicos, frágiles, reconocernos como un animal y no como un ser mágico, y por lo tanto avanzar en entender cómo los seres humanos en nuestras interacciones cotidianas somos capaces de contribuir al bien común, contribuir al bienestar de toda la sociedad y de la naturaleza, de los ecosistemas. Yo creo que puede servir además como un aporte que haga crecer también a los individuos en su humildad y su capacidad de empatía. Ahí, si lo conectamos con la cuarta revolución industrial, hay por un lado una oportunidad porque esos jóvenes que traen conocimiento de cuarta revolución industrial vienen con esta necesidad de conectar con la empatía, pero por otro lado hay un desafío que tiene que ver con la pérdida de trabajo, que también es un aprendizaje que probablemente nos va a traer el COVID, como la discusión y la integración de la cuarta revolución industrial nos ofrece también una posibilidad de conversar de temas que llevan incluso a la conversación del ingreso mínimo universal. Hay un tema que tiene que ver con un desafío que va más allá de la tecnología en sí mismo, el componente de la sustentabilidad, la cultura, va todo integrado en ofrecer unas herramientas que efectivamente contribuyan al bienestar común de toda la sociedad. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, hemos llegado al final del tiempo que teníamos pronosticado para el panel. Hemos hablado de acelerar transformación, de la relevancia de la infraestructura digital, del capital humano, de los emprendimientos y particularmente de los emprendimientos sostenibles, de la relevancia de la innovación, los modelos de negocio, la colaboración en la triple hélice, hacernos preguntas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema da para mucho más, por supuesto. Está el fenómeno migratorio, está el fenómeno del género y muchos otros a la hora de construir efectivamente un modelo de desarrollo en este gran reinicio más sostenible, más inclusivo, más resiliente también, como comentábamos con el embajador. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber tenido la posibilidad de compartir desde vuestra visión, desde vuestra experiencia y aportar a este debate. Y efectivamente tenemos una oportunidad de oro. Dios quiera que a futuro podamos mirar hacia atrás y celebrar que efectivamente aprovechamos efectivamente la oportunidad de la crisis sanitaria del COVID-19 para hacer los deberes. Creo que esa es la principal conclusión y el ánimo en que nos deberíamos enfrentar a la historia. Quiero agradecerle a la ministra Carolina Schmidt, a Janet von Boldersdorf, a Holger Pollmann, al embajador Felipe Morandé y a Gonzalo Muñoz por habernos acompañado. Y quiero agradecer al directorio de la Fundación País Digital por darnos la oportunidad de estar en esta octava versión del Summit, tradicional Summit de País Digital, hablando de este relevante tema para el futuro del modelo de desarrollo y económico de Chile. Muchas gracias.